Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con el tema de hormigón pretensado y ahora, hoy vamos a ver lo que sería el método de las fuerzas límites. Como les adelanté en la clase anterior, este método no es algo que continúa con lo anterior, sino que es una forma diferente de verlo. Es decir, nosotros en la clase anterior habíamos visto cómo determinar la fuerza de pretensado necesaria para el diseño de nuestra sección. Ahora vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa que en este caso vamos a utilizar un método que nos va a permitir evitar los tanteos y nos va a dar un rango de fuerzas dentro de las cuales podemos optar para el diseño de nuestra sección y a su vez nos va a definir la posición del cable en forma más o menos rápida. Entonces, y por otro lado, bueno, nos va a dar algunas otras herramientas, algunos otros conceptos que pueden llegar a ser más o menos interesantes. Pero tengan en cuenta esto, es otra forma de hallar la fuerza de pretensado, no es una continuidad u una cosa diferente a lo que ya vimos. O sea, vamos a aproximarnos al diseño de la fuerza de pretensado por otro camino que lo que nos hace es evitar un poco esos tanteos, andar probando en esas 4 ecuaciones que habíamos visto que resultaban y también andar tanteando con la posición del cable. Acá las cosas van a estar un poquito más definidas. Siempre partimos de las ecuaciones de flexo-compresión y mediante algunos pasos algebraicos, porque no son más que pasos algebraicos, por ahí vamos a llegar a ecuaciones que no son a lo mejor tan difíciles de comprender o de aprender, sería la palabra correcta. Pero bueno, cuando se pierdan, si es que se pierden, les recomiendo volver para atrás y arrancar o pensar que estamos siempre hablando de flexo-compresión. Nunca pierdan de vista lo que están haciendo o lo que están viendo. Bueno, vamos a arrancar entonces con el método de las fuerzas límites. Antes de arrancar con el método en sí, vamos a tratar de entender un concepto que es el centro de presiones, porque vamos a usarlo bastante, el centro de presiones. Digamos que si yo tengo una sección de forma cualquiera, con su centro de gravedad, tengo una fuerza aplicada en el punto P, que podría ser la fuerza de pretensado, a una distancia E del centro de gravedad, y a su vez tengo un momento que puede ser debido a cualquier causa, pero pensemos en un momento de fuerzas externas, tengo un momento M. Una cosa que yo puedo hacer es reemplazar este sistema de fuerza y de momento por un sistema equivalente, en el cual la fuerza P está aplicada en el baricentro y le agrego a su vez un momento P por este valor E, que es la distancia de la fuerza P al baricentro. O sea, este sistema y este son absolutamente equivalentes. Y aún más, ahora vamos a correr la pantalla un cachito. Aún más, otra cosa que puedo hacer es componer a su vez estos dos momentos entre sí y hallar una posición para la fuerza P tal que P por la distancia A al baricentro sea igual a la suma algebraica de estos dos momentos que tengo acá. Pensemos siempre lo siguiente, que la fuerza P físicamente está siempre aplicada aquí abajo. Si ustedes tienen una viga pretensada y tienen un cable pretensado, una vez que hormigonaron la viga, el cable está siempre en el mismo lugar y no cambia. La posición del cable no cambia. El lugar físico de aplicación de la fuerza sí. Pero yo puedo ir pensando que la fuerza se mueve en la medida que actúan diferentes momentos para pensar siempre en mi sistema de fuerzas como un sistema equivalente, donde tengo una fuerza aplicada en un centro de presiones, C, que es un punto que sí se mueve, de forma tal de obtener siempre el efecto de esa misma fuerza P
por su excentricidad más los momentos de las fuerzas externas. O sea, son todos sistemas equivalentes. Pero nunca pierdan de vista que la fuerza P o el cable de pretensado no se mueve. Lo que sí se mueve es el centro de presiones. Por ejemplo, si este momento no estuviera, este momento fuera cero, yo directamente podría considerar que el centro de presiones está aquí abajo directamente, a una distancia E del centro de gravedad. Cuando compongo, cuando aparece un momento, este momento, el centro de presiones se me sube hasta acá arriba. De forma tal que esta distancia P por la distancia A es igual a la suma algebraica de estos dos momentos, de P por la excentricidad D y del momento de las fuerzas externas. O sea, el centro de presiones se mueve. La fuerza P está siempre aplicada aquí abajo, en el lugar donde pasa el cable. Bien. Vamos a entrar ahora sí en el método de las fuerzas límites y para eso lo que vamos a definir es un poquito la geometría de la sección, que va a ser una sección de forma cualquiera, a la cual le vamos a colocar un eje de coordenadas en el baricentro, con la dirección positiva de las Y para arriba y la positiva de las X para la derecha. Esta de todos modos no nos va a interesar, la que sí va a interesar es la positiva de las Y, teniendo en cuenta que las distancias que vamos a medir acá las vamos a medir todas con signo. Todas las distancias tienen signo. Todo lo que medimos para arriba del baricentro es positivo y todo lo que medimos para abajo es negativo. Bien. Las características de la sección, que ya están definidas, la sección la tenemos en principio predimensionada, está definida, es la sección de hormigón, los momentos resistentes, el momento de inercia, o sea, los momentos resistentes, que son el cociente entre los momentos de inercia y las distancias desde el baricentro a la fibra superior e inferior respectivamente, de sub S y de sub I, que son, como está explicado acá, distancias baricéntricas y tienen signo. Obviamente el momento resistente no, el momento resistente lo vamos a tomar siempre positivo, pero las distancias baricéntricas tienen signo. Y C sub S y C sub I son los bordes superiores e inferiores de lo que llamamos núcleo límite o núcleo central. Vamos a utilizar esos dos conceptos de la misma forma, pero tengan en cuenta que, pero vamos a ver que son distintos. Eso vamos a ver el desarrollo, vamos a determinar tanto el núcleo límite como el núcleo central. El núcleo central entiendo que ya deberían conocerlo, o por lo menos saber lo que es. El núcleo central es una zona que está dentro de la sección y dentro de la cual, si yo aplico un esfuerzo normal, obtengo siempre tensiones del mismo signo, ya sea toda compresión o toda tracción. Si me voy a aplicar esa fuerza por fuera del núcleo central, ya voy a obtener un diagrama con tensiones de tracción y tensiones de compresión. Ya no va a ser tensión con signo único. Los conceptos van a ser equivalentes, el de núcleo central y el núcleo límite, lo que pasa es que el núcleo límite va a aparecer en determinadas circunstancias que las vamos a ver enseguida. Y la fuerza P es la fuerza normal que actúa en la sección, que está aplicada en este punto, que en principio lo considero fijo. En realidad, una de las cosas a las que estoy apuntando es a determinar esta posición, pero en principio la fuerza P está aplicada ahí, dentro de la sección, en un lugar determinado. Y vamos a definirlo, simplemente porque nos va a facilitar el manejo de algunas ecuaciones, un valor que llamamos rendimiento, que lo vamos a designar con la letra ρ. El rendimiento, fíjense, es el cociente entre el momento de inercia dividido el área por el producto de las dos distancias baricéntricas. O sea, la distancia inferior la tomamos en valor absoluto de forma tal que el rendimiento siempre es mayor que cero. Y esto en cierta forma nos da una idea de la eficiencia de la sección. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sea el rendimiento, la sección va a ser más eficiente a efectos de soportar esfuerzos de flexión. De cualquier manera, cuando ustedes hagan el cálculo o estén trabajando en su trabajo práctico, van a ver que este valor, un buen valor de esto está alrededor del 40, 40 y algo por ciento, ¿no? Ya pretender valores por arriba de esto, por arriba del 45% es bastante exagerado, bastante difícil de conseguir. Pero bueno, tengan en cuenta que
de alguna forma el rendimiento nos mide la eficiencia. Bien, ahora vamos a pasar a definir un concepto que es el de fuerza límite inferior. Pensemos en lo siguiente. Si yo tengo una fuerza aplicada aquí abajo, donde este es el borde del núcleo central, acuérdense que yo, aplicando una fuerza en el borde del núcleo central o dentro del núcleo central, obtengo diagramas de tensiones del mismo signo. Si yo aplico una fuerza en el borde del núcleo central, mi diagrama de tensiones va a ser necesariamente triangular. Cuando yo aplico la fuerza aquí en el borde inferior del núcleo central, la tensión en la fibra superior va a ser nula. Siempre, independientemente del valor de la fuerza que yo esté aplicando. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que yo aplico una fuerza P y la voy aumentando. Voy aumentando la intensidad de la fuerza P. El triángulo va a ser siempre un triángulo, digamos, pero este valor de tensión inferior va a ir aumentando a medida que yo aumento el valor de la fuerza P. De forma tal que el área de este triángulo, la integral del área de este triángulo por los anchos de la sección, me va a dar el valor de la fuerza P. A mayor fuerza P, mayor tensión inferior. ¿Hasta cuándo puedo entonces aumentar la fuerza P? Hasta que esta tensión inferior que tengo aquí abajo alcanza el valor de la tensión admisible del hormigón. Una vez que llegué ahí, no puedo aumentar más la fuerza P, salvo que cambie el material. Y siempre y cuando quiera obtener un diagrama de tensiones triangulares. Bueno, entonces nos interesa hallar el valor de esa fuerza P, que vamos a llamar fuerza límite inferior, y que va a ser aquella que, aplicada en el borde inferior del núcleo central, determina una tensión en la fibra inferior igual a la tensión admisible del hormigón. Bueno, entonces planteamos nuestra ecuación de flexo-compresión en la fibra superior, donde la tensión es igual a 0. Esta ecuación es la misma que hemos visto antes, expresada de una forma un poquitito diferente. Fíjense, es P sobre el área por este paréntesis donde esto es 1, esto vendría a representar este producto vendría a representar la compresión, y este valor que está acá es la componente de flexión. Fíjense que ahora el punto de aplicación de la fuerza P, y por lo tanto lo que era P por la excentricidad, vale C sub I. ¿Por qué? Porque P está aplicada justo en el borde inferior del núcleo central. Y a su vez, nos interesa investigar la tensión igual a 0 en la fibra superior, o sea, esta distancia es D sub S. Y digamos que el valor del área, o sea, lo que nos falta determinar es que, como es el área multiplicada por el área que está en el denominador, bien digo, multiplicada por I cuadrado, nos da el valor de momento de inercia. Bien, y de aquí despejamos el valor de C sub I y obtenemos que vale menos I cuadrado sobre D sub S. Fíjense, el signo menos nos está indicando que C sub I es negativo. Este es el borde inferior del núcleo central. En la fibra inferior planteamos la ecuación que es exactamente igual. Lo que pasa que ahora estamos investigando la tensión en la fibra inferior, en D sub I, que obviamente no es 0. Vale sigma prima B, vale el valor de la tensión admisible del hormigón. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor de C sub I que obtuvimos aquí arriba, lo metemos en esta ecuación. Bien, operando, es una operación algebraica, y considerando que D sub S menos D sub I, o sea, las distancias a la fibra inferior y superior respectivamente, teniendo en cuenta que D sub I es negativo, lo expresamos como D sub S más el módulo de D sub I, y eso a su vez es igual a la altura H de la sección, veámoslo aquí, en el dibujito. Esto es D sub S y esto es el módulo de D sub I, la suma de estos dos nos da la altura H. Obtenemos esta expresión para la fuerza límite inferior. Fíjense que esta fuerza límite inferior, ¿de qué depende? Depende de la tensión admisible del hormigón y de estos valores, que son todos conocidos,
que son el área, la distancia de la fibra superior y la altura total de la sección. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que fijamos la tensión admisible del hormigón, solamente va a depender de la geometría. Y lo mismo pasa, o de la misma forma que definimos una fuerza límite inferior, podemos definir una fuerza límite superior, que sería exactamente al revés, la fuerza que aplicada en el borde superior del núcleo central, o sea, arriba, produce una tensión en la fibra superior igual a la tensión admisible del hormigón y nula en la fibra inferior. La expresión es totalmente análoga y llegamos a esta expresión que lo único que intercambia es d sub s por d sub i, y como d sub i es negativo le metemos un signo negativo acá para transformarla en positiva. Pero es totalmente análoga. Bien. El núcleo central, lo habíamos visto, esta expresión la vimos recién aquí atrás, vale menos i cuadrado sobre d sub s, lo que sería la coordenada inferior del núcleo central. Bueno, vamos a operar un poquito. Vamos a introducir el factor del rendimiento. Acuérdense que el radio de giro por el área es igual a la inercia, al momento de inercia. Entonces, momento de inercia sobre el área es radio de giro al cuadrado. El de esto que se sigue acá abajo, estas expresiones son equivalentes. Y acá lo que hacemos es multiplicar y dividir por el módulo de d sub i. Entonces, fíjense que esto que tenemos aquí abajo, a sub b por d sub s por d sub i, módulo de d sub i, es el rendimiento. Entonces, directamente, o sea, el rendimiento, perdón, es el momento de inercia sobre esto que está aquí. Me confundí. Por lo tanto, toda esta expresión es menos el rendimiento por el módulo de d sub i. Nuevamente, como esto es negativo, cambiamos el signo y c sub i vale ρ por d sub i. Este valor algebraicamente va a ser negativo, y de la misma forma podemos definir análogamente que el borde superior del núcleo central vale ρ por d sub s. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que les fui contando, pero ahora pensemos otra cosa. Vamos a suponer que yo necesito, por el motivo que sea, aplicar una fuerza que es mayor que la fuerza límite inferior. Entonces, tengo una sección, quedamos en que la fuerza límite inferior dependía de la tensión admisible del hormigón y de la geometría. Pero bueno, para aplicar entonces una fuerza mayor, una posibilidad es o cambio la resistencia del hormigón o cambio la geometría de la pieza. Pero bueno, ya la geometría la tengo definida y la resistencia del hormigón también. No quiero cambiar ninguna de las dos cosas. ¿Qué alternativa me queda? Me queda la alternativa de cambiar la posición de la fuerza P. Ya no dejarla en el borde del núcleo central, sino meterla un poquito más adentro, un poquito más cercana al baricentro. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya no voy a tener un diagrama de tensiones triangular. Mi diagrama de tensiones va a ser trapecial. Y digamos que cuanto más grande sea el valor de la fuerza P, mayor o más hacia adentro, más hacia arriba voy a tener que ponerla. Es decir, estamos ahora en este caso. La fuerza P es mayor que la límite inferior y la resultante de todo este diagrama de tensiones es mayor que el diagrama triangular que yo tendría si aplicara la fuerza P aquí abajo, en el punto verde. La metí un poquito más hacia arriba, obtengo este diagrama y la condición que tengo que tener o que quiero mantener es no superar la tensión admisible del hormigón en la fibra inferior. Obviamente, esta tensión ya no va a ser cero y va a tener un valor distinto de cero, cualquiera. Sin embargo, lo que sí es cierto es que yo no puedo, o sea, yo voy a seguir aumentando la fuerza P y en la medida que voy aumentando la fuerza P, para no pasarme de la tensión admisible del hormigón, la voy a tener que colocar cada vez más arriba. ¿Hasta dónde? Hasta el baricentro. En el baricentro, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener la máxima fuerza P que puedo aplicar y las tensiones inferiores y superiores se me van a igualar. Voy a tener un diagrama de tensión uniforme, es decir, de compresión pura, igual al valor de la tensión admisible del hormigón. ¿Qué quiere decir? Que este
núcleo límite, entre el cual yo puedo desplazar la fuerza P, a medida que yo voy aumentando el valor de la fuerza P, se va achicando cada vez más, se hace cada vez más chiquito, hasta que finalmente lo podemos llegar a reducir a un punto y obtenemos un diagrama de compresión pura. A partir de ahí ya no tengo más posibilidades de aumentar la fuerza P, salvo que cambie el material. No tengo otra chance. Esa me da la máxima fuerza que yo puedo aplicar. Pero tengan en cuenta lo siguiente, o sea, vayan viendo que mientras el núcleo central es una característica geométrica de nuestra pieza, el núcleo límite no. El núcleo límite se va achicando a medida que yo voy aumentando el valor de P. No es igual entonces el concepto de núcleo límite y núcleo central. Pero sí va a ser igual la función, porque independientemente del valor de P, siempre y cuando no llegue a este valor, o siempre y cuando no llegue a la posición del baricentro, que ya me define la fuerza máxima total, el núcleo límite y el núcleo central me permiten lo mismo. Me permiten asegurar que si la fuerza P cae dentro de esa zona, voy a garantizar dos cosas. No superar la tensión admisible y no tener tracciones. Por supuesto, mientras esté trabajando con fuerzas mayores que la fuerza límite inferior, voy a tener un diagrama de tensiones triangulares, y una vez que supere, voy a empezar a obtener tensiones trapeciales, y ese núcleo, que era originalmente el núcleo central, se me va a ir achicando, se me va a transformar en un núcleo límite y se va a ir achicando a medida que aumente la fuerza P. Pero ¿qué va a pasar? Mientras la fuerza caiga ahí adentro, yo voy a mantener las condiciones de no superar la tensión admisible del hormigón y de mantener una situación de compresión en toda la sección. Bueno, acá lo que nos interesa simplemente es determinar la expresión de las coordenadas del núcleo límite. Entonces, aquí la planteamos nuevamente esta ecuación, la vamos a plantear en la fibra inferior con una tensión igual a la tensión admisible del hormigón. Y acá lo que hacemos es despejar el valor de C sub I y simplemente operando y recordando de las deducciones que vimos antes, que este menos I cuadrado sobre D sub I vale ρ por D sub S, obtenemos las dos expresiones para la coordenada inferior y la coordenada superior respectivamente del núcleo límite. Y fíjense que acá sí dependen de P. Acá no hay más alternativa, estas dependen del valor de la fuerza P. Bueno, continuamos con esta exposición teniendo en cuenta ahora sí, digamos, lo que me interesa que entiendan es que lo que era fuerzas límites son básicamente conceptos que son aplicables a una sección cualquiera y a una fuerza P aplicada en cualquier punto, pero ahora ya vamos a considerar más específicamente una sección pretensada. Es decir, ahora tenemos una fuerza P o Z, como quieran, esta es la fuerza de pretensado, perdón, esta es el lugar geométrico donde aplicamos la fuerza, el punto de aplicación de la fuerza, donde está el cable. Y estos son, el verde es el núcleo central y este que está aquí adentro es el núcleo, con color cian, es el núcleo límite. Y vamos a considerar en principio que estamos trabajando con fuerzas chicas, o sea que no superamos la fuerza límite inferior. Pensemos lo siguiente, si yo tengo la fuerza P aplicada en este punto y tengo un momento mínimo en mi viga que está dado por el peso propio más alguna carga muerta, perdón, ¿qué es lo que tiene que pasar? El centro de presiones, es decir, la aplicación, no digamos ficticia, sino equivalente de la resultante P, me tiene que caer por lo menos aquí abajo, en el borde inferior del núcleo central, para no tener tracciones.
Porque si me cae aquí abajo, si me cae por acá, caigo fuera del núcleo central y me va a aparecer algún tipo de tracción. Es decir, que por acción de este momento mínimo, el centro de presiones, que si no hubiera momento está acá, coincidiendo con el punto de aplicación de la fuerza, tiene que subir por lo menos hasta acá arriba. Es decir, que esta distancia, m mínimo sobre p, que es lo que se mueve el centro de presiones, tiene que llegar por lo menos al borde inferior del núcleo central. Esa es una primera condición. Y después, ¿qué es lo que pasa? Después puede llegar a actuar, o en algún momento va a actuar, el momento de la sobrecarga. Va a actuar la sobrecarga, que no la tengo siempre, pero alguna vez va a aparecer. Bien. Entonces, el centro de presiones que está acá, y mientras no haya sobrecarga va a estar siempre acá, porque peso propio voy a tener siempre, por acción del momento de la sobrecarga va a subir. ¿Y bueno, hasta dónde va a llegar? ¿O hasta dónde puede llegar? Hasta acá arriba. Hasta el borde superior del núcleo central. O sea, acá voy a obtener un diagrama con una tensión máxima aquí y una tensión nula aquí abajo. Un diagrama triangular invertido en relación al otro. Pero no puedo pasar de este valor. Por lo tanto, esta distancia, que fíjense, es la altura total del núcleo central, o sea, C sub S más el módulo de C sub I, vale delta M sobre P. Esto es lo que sube el centro de presiones cuando actúa la sobrecarga. El centro de presiones mueve este valor, delta M sobre P, y lo máximo que puede llegar este valor delta M sobre P es la altura total del núcleo central. Bien. Entonces, acá lo tenemos, delta M sobre P vale C sub S más el módulo de C sub I, y esto, acuérdense que era el rendimiento por las distancias D sub S más módulo de D sub I. Esto es igual a ρ por la altura h de la sección. Por lo tanto, de acá despejo esta fuerza, mínima porque, insisto, estamos manejándonos con valores menores a la fuerza límite inferior, vale delta M sobre ρ por h. Y fíjense que acá hay una condición o característica muy interesante. Esta sería en principio la fuerza mínima de pretensado que yo tengo que aplicar a esa viga para poder compensar este momento de sobrecarga delta M. Esta es la fuerza mínima que yo tengo que aplicar, y con esta fuerza yo compenso el valor de delta M y estoy siempre en un rango de tensiones que no supera la tensión admisible y que no me genera tracciones en el hormigón. ¿Y de qué depende esta fuerza P mínima? Fíjese que depende solamente de delta M. O sea, depende del momento de la sobrecarga. El momento del peso propio acá no actúa. Y por eso hay una vieja frase que a veces dice que en pretensado el peso propio es gratis. ¿Por qué? Y porque digamos que no depende del valor, o sea, la fuerza mínima de pretensado no depende del valor del momento de peso propio, sino solamente del valor del momento de la sobrecarga. Esto en realidad vamos a ver que va a ocurrir dentro de determinadas condiciones. ¿Y cuáles son? Y que se cumpla que yo tengo una fuerza P que no supere la límite inferior y esté manejándome entre los límites del núcleo central. Pero bueno, en esas condiciones esto se cumple. No siempre conseguir esta condición es la más económica desde el punto del diseño, pero es una condición sobre la que vamos a ver que en general estamos bastante cerca. Pero es un concepto. Bien. Ahora vamos a suponer que aumentamos nuestra fuerza de pretensado y por lo tanto ya esa fuerza de pretensado no se va a desplazar o a mover entre los límites del núcleo central, sino entre los límites del núcleo límite. O sea, nos pasamos de la fuerza límite inferior y eventualmente de la superior también. El razonamiento es el mismo. O sea, cuando actúa el peso propio, el centro de presiones tiene que estar en el borde inferior, pero ahora del núcleo límite, no del núcleo central. Y cuando actúa la sobrecarga, el centro de presiones, que está aquí abajo, no puede superar el valor superior del núcleo límite. Pero el razonamiento es el mismo. Y el momento máximo es la suma de los dos. Y el delta M sobre P vale
la altura, pero ya no del núcleo central, sino del núcleo límite. ¿Mm? Entonces, vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos antes, o sea, lo que pasa es que ahora vamos a reemplazar los valores de C sub S y C sub I que obtuvimos para el núcleo límite, no para el núcleo central. ¿Mm? Bueno, haciendo un proceso algebraico que no lo vamos a poner acá, no tiene mayor importancia, si ustedes tienen ganas pueden desarrollarlo, no es para nada complicado. ¿Mm? Obtenemos un valor de fuerza máxima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerzas grandes, donde ya empezamos a superar las fuerzas límites. ¿Mm? Y la fuerza máxima vale tensión del hormigón por el área menos delta M sobre ρ por H. ¿Y qué conclusión importante sacamos de esta expresión? Que si no tenemos momento flector, o sea que si estamos en una sección que no soporta, digamos, no momento flector, sino momento de sobrecarga en todo caso, el valor máximo de la fuerza P que yo puedo aplicar a mi sección vale la tensión del hormigón por el área. O sea, estoy en el caso de compresión pura. Que, digamos, esto en cierto modo viene a corroborar algo que intuitivamente habíamos visto hace un ratito cuando empezamos a ver que a medida que aumentaba P, el núcleo límite se achicaba cada vez más. Bueno, acá está demostrado con una expresión matemática muy simple. Cuando delta M es 0, yo puedo aplicar la máxima fuerza, que es la compresión pura. Bueno, hemos determinado entonces dos pares de fuerza, una fuerza mínima y una fuerza máxima, y digamos que todas las posibles fuerzas que vayan entre la mínima y la máxima son soluciones del problema. Cualquiera de esas fuerzas nos garantizan no superar tensiones máximas en el hormigón ni tener tracciones. Por supuesto que si tenemos una fuerza mínima y una fuerza máxima, vamos a tratar de elegir la más económica, que va a ser la mínima porque nos va a consumir menor cantidad de acero, menor cantidad de vainas, menor mano de obra, o sea que tenemos una fuerza mínima y una máxima y lo lógico sería elegir la mínima. Hasta aquí el planteo en forma teórica, pero vamos a ver que hay algunas circunstancias en las cuales no podemos aplicar exactamente la fuerza mínima, sino que tenemos que aplicar una que es un poco mayor. Pensemos en principio en una viga que está diseñada con una determinada o un determinado momento mínimo y que en principio las condiciones que pautamos antes se cumplen. O sea que cuando tengo la fuerza aplicada acá y actúa el momento mínimo, el centro de presiones sube hasta el borde inferior del núcleo. Ahora bien, pensemos que a esa misma viga le vamos colocando mayor carga permanente. Una viga que le colocamos un montón de ladrillos encima, pero que el uso que va a tener la viga no varía. Por lo tanto, la sobrecarga es siempre la misma. El momento de la sobrecarga va a ser siempre el mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, insisto, estoy pensando esto todavía en un proceso de diseño. El cable en realidad yo todavía puedo jugar con la posición del cable y ponerlo donde yo quiera. En la medida que va aumentando el momento mínimo, esta distancia que va desde el borde inferior del núcleo central a la posición de la fuerza, insisto, siempre me mantengo en que adopté la fuerza mínima, aumenta. Cuanto más mayor momento mínimo voy a tener, esta distancia se hace cada vez más grande hasta que en algún momento la posición necesaria de la fuerza de pretensado para satisfacer las condiciones y hacer que el centro de presiones suba hasta el borde inferior del núcleo, se me cae afuera de la sección. En la medida que aumenta el momento mínimo, es todavía cada vez mayor esa distancia. Evidentemente no puedo poner un cable de pretensado por afuera de la sección. Entonces tengo una limitante. Una limitante que es esta distancia R, que yo lo voy a llamar recubrimiento. Y el recubrimiento lo tenemos que pensar no como el recubrimiento convencional de hormigón armado, que podríamos hablar de 3 centímetros, 4 centímetros al centro de la armadura o al centro del estribo inferior. Acá tenemos que pensar que nosotros tenemos cables de pretensado alojados en vainas y cada vaina tiene
por decir un valor más o menos razonable, unos 6 centímetros de diámetro, y que a su vez cada vaina va separada de o sea, una distancia igual al diámetro, o sea que serían otros 6 centímetros. Si suponemos que esta resultante la materializamos con 3 cables, porque lo usual es que usemos más de un cable, nunca vamos a usar un solo cable, muy raro. Entonces tenemos 3 cables, que es una cifra bastante corriente. Entonces pensemos que la resultante de esos cables va a estar, si las vainas tienen 6 centímetros y las medimos respecto del borde inferior de la vaina, vamos a tener un diámetro de vaina, otro diámetro de separación y medio diámetro más. O sea, 6 y 6, 12 y 3, 15 centímetros. Y si a eso agregamos un recubrimiento de otros 5 o 6 centímetros al borde inferior de la viga, vamos a estar en 20, 21 y podemos llegar a pensar hasta en 25 centímetros. O sea que cuando hablamos de este valor R de recubrimiento, estamos hablando en principio de un valor que está en el orden de los 20 a 25 centímetros. ¿Por qué se los digo ahora? Porque esto, o sea, porque estamos todavía determinando la fuerza de pretensado, porque no sé cuántas vainas voy a tener que colocar, entonces esta distancia tengo que estimarla. Bien, entonces a partir de ahí, este valor E sub 0i, que es la máxima excentricidad a la que yo puedo colocar el cable, vale la distancia de su vía a la fibra inferior menos el recubrimiento. Eso es lo que vale la excentricidad del cable. Bien, y por lo tanto, lo tenemos, vamos a correr la diapositiva, esto lo tenemos expresado aquí. Bien, entonces, ¿cuánto vale la fuerza P? Lo que tenemos que asegurarnos ahora es que la fuerza P, que está ubicada acá, cuando ocurre el momento total, el mínimo más el máximo, no pase este punto, que es el borde superior del núcleo. Por lo tanto, fíjense que acá podemos pensar que M máximo, esta distancia M máximo sobre P vale C sub S más E sub 0i, que ya lo determinamos. Lo determinamos antes. Entonces, ahora vamos a esta expresión. C sub S vale ρ por D sub 0S. Todavía estamos en una fuerza que no hemos superado la fuerza límite superior, o sea, estamos dentro de fuerzas relativamente bajas, o sea que este sigue siendo el límite del núcleo central, el límite superior del núcleo central, y este es el valor de la excentricidad que determinamos acá. Entonces con esto determinamos una fuerza mayor que la mínima, que va a estar aplicada en el borde del recubrimiento y que también me va a permitir solucionar mi problema. Es decir, entonces, otra cosa interesante, esta ecuación que vimos acá, donde colocamos la fuerza mínima geométrica justito en el borde del recubrimiento, equivale a la que nosotros planteamos como solución más posible o más frecuente de las 4 ecuaciones que vimos en la clase anterior que nos permitían o que determinaban las relaciones entre fuerzas, tensiones y excentricidades. Nosotros cuando dijimos que Leonhard decía que la condición que en general prevalecía era la de tensión nula en la fibra inferior bajo cargas máximas, estamos hablando exactamente de esto. Es decir, que la fuerza no supere este punto y que por lo tanto la tensión en la fibra inferior va a ser nula bajo cargas máximas, cuando actúa el momento máximo sobre P. O sea que este caso de fuerza mínima geométrica es el caso de diseño que nosotros vimos la clase anterior. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con el método de las fuerzas límites? Y que tenemos más alternativas. Tenemos algunas alternativas más porque podemos, más allá de que esta siga siendo la fuerza más económica en este caso, podemos o tenemos más variantes para elegir. Entonces, en la práctica, ¿cómo procedo? Yo voy a determinar
la fuerza mínima y la fuerza mínima geométrica. ¿Y después qué hago? Y me quedo con la más grande de las dos. Si la fuerza mínima geométrica es mayor que la fuerza mínima, ¿qué quiere decir? Que si yo aplico la fuerza mínima me voy a ir afuera de la sección o por lo menos me voy a meter en una zona muy cercana al borde, o sea que no la puedo colocar allí. Bien, ¿y qué es lo que hago después? Elijo esa fuerza y después la voy a tener que mayorar. Voy a pasar de la fuerza infinito, que es la que yo voy a tener en la viga a tiempo infinito una vez que se desarrollaron las pérdidas, a una fuerza inicial en el instante cero, por eso la llamo P sub 0. Esta fuerza, creo que ya lo dije en la clase anterior, surge de adicionar en principio una estimación de las pérdidas que están en el orden del 20 al 25%. Dividiendo esta fuerza por la tensión de tesado, que es un dato del problema, saco la cantidad de hierro que necesito, o de armadura de acero de alta resistencia que necesito para solucionar mi problema. Después vamos a ver que las pérdidas, una vez que están estimadas, las tenemos que verificar y digamos, controlar que el valor de las pérdidas calculados sea igual al que nosotros a priori estimamos. Esa es la forma de trabajar, pero normalmente es un proceso que converge bastante rápido. A lo sumo tendremos que hacer algún ajuste, pero no va a ser algún ajuste muy grande. Queda entonces ahora hacer un reconto de las posiciones del cable que tenemos que adoptar en cada caso. Por ejemplo, si la fuerza P infinito que yo adopto es el P mínimo geométrico, es decir, estoy en el caso en que el P mínimo geométrico es mayor que el P mínimo, la máxima excentricidad que podemos dar al cable está dada por este valor que vimos recién y que vale el valor absoluto de la distancia inferior de entre el baricentro y el núcleo central menos el recubrimiento. Por otro lado, si yo adopto P mínimo, porque el P mínimo es mayor que el geométrico, en ese caso la máxima excentricidad va a estar dada por el valor absoluto de la coordenada del inferior del núcleo, a la cual le agrego el valor de m mínimo sobre p. O sea, es como que estoy bajando esta distancia m mínimo sobre p desde el borde inferior del núcleo, que es lo que habíamos visto. En este caso sí cabe hacer una acotación. Si la fuerza que yo adopté es menor que la límite inferior, en ese caso este valor de C sub i vale ρ por D sub i, o sea, estoy en el caso de núcleo central. Si mi fuerza supera el valor de la fuerza límite inferior, el valor de C sub i responde a esta expresión, que es la de C sub i borde inferior, pero de núcleo límite. Pero con esto, entonces, elijo la fuerza y acá determino la posición. Y soluciono el problema sin andar tanteando, sino de una sola vez. El proceso parece engorroso cuando uno va haciendo todas las deducciones, pero después en la práctica no es tan difícil porque simplemente hay que ir determinando las diferentes fuerzas y bueno, una vez que adoptamos la distancia salen prácticamente solas, no es tan complicado. Bueno, vamos a continuar. Una cosa interesante es entender un poquitito la implicancia o el significado que tiene la fuerza límite inferior para el caso de hormigón pretensado. Vamos a ubicarnos en un caso que es seguramente el más frecuente, en el caso en que nuestra fuerza de pretensado sea mayor que la límite inferior y menor que la superior. Eso es lo que en general sucede. Fíjense, en ese caso, el límite del núcleo, el límite superior del núcleo, va a responder a la ecuación del núcleo central, porque todavía no pasamos este valor de fuerza límite superior. En cambio, la coordenada inferior del núcleo va a responder a la ecuación que corresponde a la coordenada inferior del núcleo límite. Esta condición, delta m sobre p igual a c sub s más el módulo de c sub i, se mantiene. Y si hacemos la suma de estos dos elementos, de c sub s más el módulo de c sub i, obtenemos que
delta M sobre P vale sigma prima B, o sea, tensión del hormigón, por módulo resistente inferior sobre P. Por lo tanto, el delta M despejando vale sigma prima B por W sub I. Tensión del hormigón por módulo de resistente inferior. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si yo tengo determinada o fija la tensión del hormigón y las características geométricas de la pieza, evidentemente el delta M que tengo va a ser constante una vez que supero el valor de la fuerza límite inferior. Es decir, que la fuerza límite inferior me está, en cierto modo, determinando un poquitito cuál es el máximo delta M que yo puedo tener. Y en realidad lo que pasa es esto. Cuando yo estoy por debajo de la fuerza límite inferior, el delta M, o sea, el momento de la sobrecarga que yo puedo absorber, aumenta conjuntamente con el valor de P. Cuando ya llego a este valor y me ubico entre la límite inferior y la límite superior, este valor de delta M es constante cualquiera sea el valor de P. Porque fíjense, la expresión anterior no depende de P, depende de la tensión del hormigón y del módulo resistente inferior. Cuando P supera el valor de la fuerza límite superior, ¿qué es lo que ocurre? Ya el núcleo límite se empieza a achicar tanto de arriba como de abajo. O sea, a medida que aumenta el valor de P por encima de la fuerza límite superior, el núcleo límite se empieza a achicar de los dos lados, se hace cada vez más chico y delta M disminuye. Por supuesto, voy a poder soportar mucho más momento de peso propio, pero delta M disminuye ¿hasta qué? Hasta que cuando llego al baricentro se reduce a un punto y no tengo más delta M. Esto era el caso de la fuerza máxima. Pero esto es un aspecto interesante a tener en cuenta, particularmente cuando yo estoy tratando de investigar cuánto resiste una sección. Yo muchas veces, o en general, uno tiene que diseñar una sección para un cierto valor de peso propio, una cierta sobrecarga, pero otras veces, particularmente si estamos trabajando a lo mejor con un prefabricado industrializado que tenemos que definir diferentes luces de fabricación y diferentes tipos de armadura, bueno, puede resultar interesante saber qué delta M soporta esa sección. Y el delta M, y evidentemente entonces, si la que me define el delta M es la fuerza límite inferior, mi fuerza de pretensado tendrá que estar desde acá para arriba y para arriba lo menos posible, obviamente, ¿no? Pero siempre que esté entre la límite inferior y la límite superior, voy a poder aprovechar el mayor o la mayor capacidad de resistencia a la sobrecarga de la sección. Por eso es interesante tener en cuenta esta consideración. Bien, y para ir terminando entonces con la posición del cable, pensemos en una sección como la que ya vimos en el centro del tramo donde el momento es máximo. Y cuando digo el momento es máximo, digo que es tanto máximo el momento mínimo, o sea, el momento del peso propio, como el momento de la sobrecarga, el delta M. O sea, todos los momentos son máximos en el centro del tramo y pensemos en una viga simplemente apoyada, obviamente. En ese caso, si yo tengo ubicado mi cable aquí, en este lugar, cuando actúa el momento mínimo, sube hasta el borde inferior del núcleo. Cuando actúa el delta M, sube hasta el borde superior. Esto ya lo vimos. Y fíjense que en este caso, como está planteado acá, la posición del cable no puede ser otra que esta. Si yo lo coloco un poquito más abajo, con este M mínimo sobre P, cuando hago subir el centro de presiones, me queda por debajo del núcleo. Y si lo pongo más arriba, cuando actúa este delta M sobre P, la posición del centro de presiones se me va un poquito por afuera del núcleo y también tengo tracciones. O sea que acá la posición del cable, o por lo menos de la resultante del cable, es una sola y no hay otra posible. No tengo otra posibilidad. Ahora, pensemos qué es lo que pasa ya no en el centro del tramo de una viga simplemente apoyada, sino en los tercios o en los cuartos del tramo. Ahí también voy a tener un momento máximo y un momento mínimo, pero que van a ser relativos. No van a tener los valores, o sea, van a ser menores que los valores que voy a tener en el centro del tramo, pero van a ser los máximos y mínimos de la sección que corresponde, de la sección que estoy estudiando.
En ese caso, voy a estar en un caso como este. En principio, la sección de la viga es la misma, es constante, y la fuerza P, obviamente, que tampoco cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, cuando actúa el momento máximo, el momento total, a mí lo que me interesa es que la fuerza o el centro de presiones, mejor dicho, no se me escape por arriba del borde superior del núcleo. Por lo tanto, si yo de acá bajo M máximo sobre P, el momento total, voy a tener una cierta distancia o una cierta posición. Por arriba de esta posición, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a salir afuera del núcleo y voy a tener tracciones. Y mientras esté por debajo, no voy a tener drama. Por otro lado, con el momento mínimo pasa algo parecido. Yo voy a tener una posición del cable a partir de la cual ubico el centro de presiones en el borde inferior del núcleo, o sea, subo M mínimo sobre P y no tengo demasiados problemas. Y puedo subir esta posición y el centro de presiones me va a quedar adentro del núcleo hasta llegar acá arriba. Ya acá arriba no, porque al dual delta M, bajo el momento máximo, llego al borde superior del núcleo, si no me voy afuera. Pero fíjense que ahora, ya a diferencia del caso anterior, ya no es un solo punto donde puede pasar el cable, sino que tengo una cierta zona o recinto de pasaje, dentro del cual la posición del cable satisface las condiciones de tensiones que tengo que verificar. Fíjense que, insisto, tanto este M máximo como este M mínimo son menores que los que tengo en el centro de la sección. Por lo tanto, estas distancias son menores que las que yo consideré antes. Tengan presente eso. Ya aparece un recinto de pasaje que responde a estas expresiones que están acá. Fíjense, es muy sencillo deducirlas del dibujo. ¿Cuánto vale esta posición E sub S? C sub S, positivo, menos M máximo sobre P. Acá obtengo el valor de E sub S, que es la parte o la coordenada superior del recinto de pasaje. Y bueno, lo mismo pasa por acá. ¿Cuál es la coordenada máxima? O mejor dicho, la coordenada inferior. C sub I, que es negativo, menos M mínimo sobre P. Y llego a esta posición. Son estas expresiones que tengo aquí. Y definen las posiciones en un tramo intermedio entre las cuales yo puedo colocar el cable. Otra cosa interesante es que donde no tengo momento, o sea, en los extremos de la viga, directamente las coordenadas del recinto del pasaje son las coordenadas del núcleo. Lo cual es razonablemente lógico. Si yo lo dibujo esto, ya no en sección sino en vista, obtengo diagramas como estos. Este es el caso de una sección justa, donde es el caso que vimos cuando empezamos a hablar de recinto de pasaje, donde la posición del cable en el centro del tramo es única. No tengo otras posibilidades de ponerla. Fíjense que el borde inferior va subiendo ligeramente. ¿Por qué? Porque el valor de M mínimo sobre P es cada vez más chico. Entonces yo, desde el borde del núcleo, que es este valor, esta línea verde que está acá, cada vez tengo que ir bajando un valor más chico de M mínimo sobre P, porque P es constante y M mínimo va disminuyendo hasta que acá, donde M mínimo es 0, no bajo nada. Directamente el valor de la coordenada coincide con la coordenada inferior del núcleo. Si estoy un poquito excedido de la sección, o sección un poquito sobrante, ¿qué sería lo ideal? Digamos, puede ser que yo tenga un diagrama como este, donde aún en el centro del tramo tengo un pequeño margen o un pequeño espacio dentro del cual yo pueda jugar para colocar el cable. Lo que no me puede pasar es esto que está acá. Es decir, que en determinado momento el borde superior del recinto de pasaje se me va por debajo del borde inferior. En ese caso estoy ante una sección faltante y necesariamente voy a tener que redimensionar la sección o hacer alguna modificación y verificar un poco, ver un poquito qué es lo que pasa. Bueno, con esto terminamos esta clase que
creo que es una de las más por ahí densas o más complicadas. Así que bueno, espero que la puedan entender. Si no, dense una vuelta por los foros para formular todas las consultas que hagan falta. Es una clase importante, la van a tener que usar en el trabajo práctico. Es también un punto de examen sobre el cual solemos hacer bastante hincapié. Así que, bueno, simplemente quedamos a disposición para cualquier consulta y nos vemos, si Dios quiere, en la clase que viene. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima entonces.